ya va. Pero coño, tío, ¿qué horas son estas? Joder, pedales, no vaciles. Que tenemos que cargar y además hay que hacer un porrón de kilómetros todavía. Vale, tío, pero eres el primero en llegar y... Bueno, pasa y tomaremos un cafelito, no vas a cargar tú solo, ¿no? Para nada, no toco un cable hasta que no estemos todos aquí. Venga, vamos por el café. Toma, esto te animará. Gracias, pedales. Voy a preparar un lumumba. ¿Un chorrito? No, muchas gracias. Por el café tengo bastante. Temprano empiezas, ¿eh? Ahora me explico por qué te llaman pedales. Esto es medicina. Seguramente. Oye, ¿no eres tú ese que está tocando ahí? De regreso. Hola, querida novia, cuánto te quiero, vengo a decir. A través de las ondas y en la pantalla estás junto a mí. Tú por pelas, soy capaz de acompañarte hasta ti si cantas. Bueno, tú y yo lo que podríamos hacer es el dúo de la africana. Saldría bonito. ¿Y tú cómo te metiste en eso? Ya sabes tú cómo es esto. Aquí se empieza para ligar y eso, ¿no? Te subes al escenario, los focos, las chicas, yo qué sé. Ahora, hay gente también que se lo hace de otra forma, o sea que... No sé. Mira, Luis. Estuvo al principio una guitarrita, se la regalaría a alguien, su madre o algo así, yo qué sé. En casa empezó un librito de acordes, lo típico, ¿no? Y poco a poco, unos amiguetes, haces un grupo, vas estudiando por tu cuenta, yo qué sé. Y ahí le ves. Haciendo arreglos, acompañando al aute, haciendo músicas. Luis se lo ha hecho bien, es un tío majo. Y también hay gente, por ejemplo, yo qué sé, fíjate, mira a Ricardo, toda la vida en el conservatorio, toda su vida estudiando, venga, ejercicios, escalas, tiene el culo pelado de estar ahí sentado al piano. Y ahora, pues todo eso de qué le ha servido, pues a tocar merengues en una sala de fiestas por la noche. Esto no hay que mentir. ¿Y vives solamente de la música o tienes otros curros por ahí? Bueno, yo vivo de la música si a esto se le puede llamar vivir. Y vivo solo de la música, pero la música tiene muchos campos y muchas historias. Tan pronto haces hoy un desfile de modelos, como acompañas una merienda con langostinos en un hotel o una cena. Yo por lo menos voy tirando, de mala manera, pero voy. Pero hay también gente que se ayuda, por decirlo de una forma, con otras cosas, yo qué sé. Hay quien lleva un taxi por la mañana, por la noche está en una sala de fiestas, hay quien está en la banda de Valdemoro y luego los fines de semana hace bodas. Esto es un poco raro. También hay quien trabaja de pipa o de mensajero y luego durante el invierno y en el verano pues coge su grupo de rock y se va a hacer por ahí sus giras y sus galas. El tema de la ancianidad os lo veo chungo. Creo que sois una especie a proteger. Sí, la verdad es que lo mejor que le puede pasar a un músico es morirse joven, para hacer un muerto bonito. Porque si no luego, según va pasando el tiempo, lo malo no es envejecer sino la cara que se te queda. Mira, ¿qué te voy a decir a ti? Que estamos siempre aquí al lado tuyo, nos conoces. Trabajamos sin contratos. Las cotizaciones de la Seguridad Social ni se sabe dónde están perdidas, nadie te cotiza. Yo me acuerdo hace muchos años que llevaba trabajando, yo sé, 3 o 4 años, y al final fui a ver qué cotizaciones tenía y me habían cotizado una semana en Bilbao, después de estar por toda España. No hay ningún tipo de contrato de seguridad, te despiden cuando quieren, te cogen cuando quieren, en fin, ¿qué te voy a decir? Parece ser que, bueno, ahora estamos un poco más enrollados, funcionando con un sindicato que parece que va a salir bien. Pero vamos, esto sería un ejemplo del libro de cómo no se debe funcionar sindicalmente. Y si no, que se lo pregunten a Marcelino, o bien así por ahí, ¿no? Buenos días, no madrugamos, Hola. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo buenos días? ¿Qué hocico tienes, tronco? ¿Qué te pasa a ti, ¿A chaval? qué horas son estas? Pues la hora de bajar. Una hora te está esperando. ¿Pero que tú no vas al váter o qué? Pero que el vato ni nada, me tiene que traer el furgón. Eso es un morro de... Por un día que te enrollas, venga, me vaya. Pero ¿por qué no eres bueno? El próximo día te mando el sueldo a casa, tronco. Mándamelo, Y te lo molaría, subo, molaría, claro, molaría. molaría eso, ¿no? ¿Un cafelito? Pero qué cafelito ni nada, déjate de cafelito. Que me ponga un café. Y unos canutos también, venga, vamos a descargar. Abre la puerta. ¿Pero qué pasa? Mira que hora que es, tío, vámonos. He visto desde ratas sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí para allá como el inspector Gadget, persigo algún indicio
tu amor. Aguas abril, flores en mayo, camino solo por Madrid. Se acerca junio y cumplo años, soy un extraño para ti. Venga ya, hombre, vámonos, que es para hoy. Y no me rayéis la furgoneta, que todavía no la he pagado. Qué paciencia hay que tener con esta fauna, ¿verdad? Pero tú no te quejes, que solamente los aguantas en la carretera. Yo los tengo aquí metidos día y noche. Sí, pero tú tienes a gente distinta cada día y cada noche. Yo tengo a lo mismo todos los días. Y ellos ahora llegan aquí, se ponen a sobar, y yo venga, carretera y manta, ¿no? Todo el viajecito solo. Pues bueno, así es la vida. A mí me toca aquí al volante. Me gustaría haber sido músico, ¿no? Pero no he tenido talento para serlo. Pero se viven historias, se viven aventuras. A veces frioleras, como nos pasó este invierno, que nos quedamos ahí tirados en un puerto, después de casi que atropellamos a un caballo en una curva, a las 4 de la mañana, y todos arremolinados en la furgoneta, ¿no? Fue una noche de estas que recuerda siempre, ¿no? De todas maneras, algo tendrá este oficio que os atrae. Porque a la que estáis una semana sin salir ya os entra el mono. ¿El mono? Hombre, este oficio es mejor que trabajar en la construcción o que cualquier otro oficio de estos fijos, por lo menos para gente como nosotros, ¿no? Que nos gusta el andar sueltos y el dormir un día aquí, otro día allí. La carretera tiene su enganche, ¿no? Es un gusanillo que llevas dentro. Conoces a mucha gente, tienes oportunidades de... Aunque en el fondo no conoces ciudades porque siempre vives de noche, ¿no? Llegas, montas para tocar, tocas, recoges y ya es de noche sales a los bares, que es lo único que conoces de las ciudades. Pero bueno, también conoces chicas, conoces mucha gente. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, Carlos, tú por aquí, dichosos los ojos. Muy bien, mira, vengo a buscar una guitarra, que voy a dar una conferencia en la Universidad de Montenegro. Muy bien, estás hecho un intelectual, hombre. Bueno, más o menos. Bueno, pues ya sabes que esta es tu casa, cuando Muy quieras. bien, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta pronto. Hoy nada más sale hoy. Tu felicidad lo puedes lograr, pero tendrás que jugar apuesta ya al azar. Déjalo que reviene. Déjalo que la muerte se entienda con él. Se entienda con él. Se entienda con él. Se entienda con él. Déjalo. Ah, eres tú, Pedales. Pasa. Te llaman por teléfono. Es el jefe y creo que quiere hablar contigo, Carlos. Parece un poco mosqueado, ¿eh? Oye, tú, ¿tan complicado es esto de acompañar a un cantante famoso? No, no es complicado, es farragoso a veces, cuando tenemos que actuar, cuando hay que organizar ensayos, pero bueno, nosotros ponemos nuestra experiencia, nuestro saber como músicos profesionales al servicio de un cantante y no es más que eso. Más complicado sí es cuando grabamos los discos, por ejemplo, porque entonces ahí es una apuesta fuerte, es algo que tenemos que preparar muy a conciencia y no hay muchas posibilidades de error. Porque vosotros, además de lo que lleváis de cosecha propia, ¿qué? ¿Hacéis también canciones para otros grupos y otros solistas, no? Hacemos canciones, o sea, lo que realmente nos gusta es hacer canciones y componer y encerrarnos en casa y empezar a escribir y tal. Luego esas canciones, una vez están hechas, decidimos a quién se las vamos a entregar. Bueno, eso es un privilegio que tenemos ahora desde hace unos años, porque la verdad es que en este tinglado de los autores
está bastante mal considerado. Hemos estado mucho tiempo haciendo las mismas canciones que ahora funcionan y estaban perdidas en los cajones de todas las discográficas y ni siquiera se dignaban a oírlas. De pronto, por casualidad, una canción tuya funciona, entonces vienen todos los que antes te negaban a decir, hazme una canción, pero además como esa ya ha funcionado, ¿no? También hay una serie de canciones que hacemos que no se las damos a nadie, que nos las estamos guardando para nosotros, esperando que en algún momento podamos grabarlas, Luis y yo, hacer un trabajo. Son canciones quizá mucho más personales, ¿no? Pero que a nosotros nos gustan mucho y queremos cantarlas nosotros. Claro, ahí nos enfrentamos con un problema, y es que la industria discográfica no arriesga. O sea, le interesa únicamente la cuestión comercial, vender mucho, pero el arriesgar en un producto nuevo y esforzarse por que salga adelante, no están por esa labor. Bueno, chicos, que trabajéis a gusto. El mar es más que un paisaje, también es un sentimiento, es un corazón que late, negándose a seguir muertos, no rinde más obediencia que la que exciten los vientos. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en 3 minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Hombre, Pedales, coño. ya era hora de que aparecieras por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, que están los chicos ansiosos por verte, que a ver si les traes el sobre. ¿Esa banda de vagos te refieres? Bueno, pero... ¿Qué sobre? Chico, que me tienen aquí una lista de cubatas que me van a arruinar el negocio. Pero si se lo gastan en vicios y en mujeres. Pues sí, en mujeres, pero en cubatas también. ¿Qué tal? ¿Tanto cuesta mantener un grupo de músicos? Cuesta más que no a un hijo tonto, sino a 7 hijos tontos, 7 de 8. Ya será menos. No, cuando las cosas van bien, pues hay más para repartir, cuando van peor, hay menos para repartir. Pero lo angustioso es que uno que se metió en este oficio porque daba mucha autonomía, se podía subir a un tren con la guitarra, llegar a Vigo y tocar, pues ahora arrastras un carro con un montón de gente, lo cual no diría esa palabra de la responsabilidad, pero sí produce un cierto desasosiego. ¿Y cómo se las arregla un solista como tú para encontrar músicos? O sea, ¿los encuentras, te encuentran, tienes alguien que te controla todo esto o qué? No, de eso desde luego debe ocuparse uno, porque los músicos son una parte absolutamente fundamental en el escenario y en los discos. Pero depende del criterio que se siga. Hay gente que quiere músicos muy virtuosos y que son como funcionarios de ministerios y cosas así, muy estrictos. Y yo prefiero, a lo mejor, que no sean tan virtuosos y que compartan más cosas, que se crean lo que están haciendo, que no sean excesivamente mercenarios o que sean lo menos posible mercenarios o que no sean nada mercenarios, que es lo mejor. Es decir, si es posible que se crean lo que hacen mucho mejor. En mi caso, incluso, trato de involucrarlos desde el momento incluso de la composición, hacen los discos, tocan. Y es una aventura también de ellos, mucho más que si los contratara para una gira solo. A mí me duran los músicos bastantes años generalmente y es por ese criterio. Luego está el tema de la convivencia, ¿no? En las horas que tenéis que pasar juntos, en ensayos, grabaciones, viajes, en las galas. ¿Esto que es como un matrimonio a 4 o 5 bandas? Bueno, en realidad en plena gira, por ejemplo, es una familia y si fuera de gira, pues casi también, porque ¿con quién te vas a tomar las copas? Que no sea con la gente que trabaja. Y entonces, pues hay las mismas tensiones que en las familias. Lo que ocurre es que yo creo que la mejor inversión, más que pagar mucho, que desde luego es una buena inversión para ellos, la mejor inversión para uno, es dar cariñito, crear un clima de calor, porque eso luego se nota en el escenario, se nota en todo. Así que hay que emborracharse con los músicos, hay que vivir con ellos, hay que acabar con la lucha de clase entre músico y cantante, aunque existe. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Damas y caballeros, distinguidos asistentes a este curso de la Universidad de Otoño de Los Monegros. El tema que hoy nos ocupa es la categorización profesional y funcional de los músicos. Esta franja del mundo de la música ligera que pone sus conocimientos y experiencia al servicio de los demás. Ellos son los que están detrás de las figuras en los conciertos, los que solo ocasionalmente salen en las fotos, los que ven sus nombres escritos con letra pequeña y muchas veces anónimamente hacen los arreglos de las canciones, graban los discos y acompañan a los cantantes en las actuaciones. En toda su variedad es una profesión dura que requiere un tipo de dedicación peculiar y a la que se puede llegar de diversas maneras, normalmente a través de una larga carrera, como nos narra César Ausejo, catedrático del Conservatorio de Música de Madrid y pianista. Prácticamente empecé mi vida musical a los 7 años. Los padres ya me metieron en ese mundillo. Enseguida empecé a estudiar Conservatorio de Pamplona, luego el de Zaragoza, el de Madrid. Tengo la carrera de piano, de composición y dirección de orquesta. Y bueno, trabajo, me dedico principalmente a la docencia y hago también este trabajo porque me encanta, el tocar en una orquesta me gusta mucho. Si en siglos pasados y hasta bien entrado el actual, la principal y casi única vía de acceso a la profesión habían sido los estudios académicos, mientras que los músicos autodidactas aparecían vinculados prácticamente en exclusiva al folclore, hoy en día, cuando la música popular ha entrado en procesos de producción industriales, tan alejados del folclore como del conservatorio, existen accesos alternativos a la profesión que, aunque no excluyen en absoluto el estudio, están más relacionados con la práctica cotidiana de la profesión que con la formación musical convencional, como nos explica Miguel Herrero, guitarrista, compositor y arreglista. Bueno, yo llegué a ser músico porque me gustaba. Lo de la vocación no me gusta nombrarlo, pero siempre practicaba, estudiaba. Estaba en una carrera universitaria, la abandoné y me dediqué a la música y bueno, pues fue pura vocación. La eclosión de la música popular moderna a partir de comienzos de este siglo y muy especialmente la aparición de los conjuntos musicales en los años 50 y 60 facilitó el acceso a la profesión a infinidad de jóvenes que, sin haber pasado necesariamente por conservatorios o escuelas, encontraron en la música un vehículo de expresión personal accesible, en el que ya no se trataba tanto de ejecutar con la mayor perfección y técnica posible el gran legado cultural de la llamada música clásica, como de dar a conocer las inquietudes musicales de cada uno por medio de composiciones propias o ajenas, pero siempre próximas a la sensibilidad del artista. Este fue el camino que abrió inicialmente el jazz y que fue adoptado posteriormente por otras formas musicales que tomaron como punto de partida la evolución del folclore, convertido ya en la canción popular contemporánea. Vías de acceso diferentes para una profesión que requiere, en cualquier caso,
una fuerte vocación y un contacto temprano con la música, como nos narra el saxofonista Vladi Bas. Bueno, mi padre era músico, entonces oía música desde que nací, claro. Tengo memoria de las cadencias de los conciertos de Beethoven, de los finales de los conciertos en los ensayos donde me llevaba él. Y aunque me discuten que no podía ser porque yo tenía 2 o 3 años, es seguro que lo recuerdo. Y empecé a ser músico por oír música en casa, por estar familiarizado, sobre todo con el clásico. En el campo de los músicos autodidactas, las posibilidades de trabajo son siempre más limitadas, ya que si bien el simple aprendizaje sobre el escenario puede convertirles en músicos profesionales, la falta de conocimientos académicos les aboca necesariamente a la interpretación de oído, y eso siempre supondrá serias dificultades a la hora de leer o escribir partituras para otros. Hoy en día, la industria del espectáculo ha diversificado y especializado de tal modo la producción musical que ser músico no es ya solamente componer o interpretar. Hoy, los músicos están presentes en las orquestas de baile y en los grupos pop, acompañan atracciones o cantantes famosos en los escenarios o en televisión, graban discos, ponen música a películas y anuncios, componen, arreglan o producen canciones que otros interpretan. En todos los casos existen ejemplos de músicos autodidactas y de músicos de conservatorio, aunque resulta razonable compartir la opinión del pianista Ángel Muñoz Alonso, reverendo, acerca de la importancia de la formación musical. Hombre, yo creo que es fundamental aprender y estudiar, sin olvidarnos de que en la música lo principal es la intuición. En muchos casos, sin haber estudiado, se logran muchos resultados, pero vamos, mi opinión es que sí, que hay que estudiar y que hay que aprender. A pesar de la aparente efervescencia del mundo de la música, la verdad es que músicos y estudiantes se enfrentan a una situación bastante desalentadora. La enseñanza musical resulta insatisfactoria e incluso en el terreno de la música clásica, parcela exclusiva de nuestros conservatorios, se hace sentir esta deficiencia con la llegada a nuestras orquestas de músicos extranjeros. Nos comenta esta situación el trompetista José Luis Medrano. Ahora mismo, de las orquestas sinfónicas que tenemos en España, exceptuando la Nacional y la RTV, pues hay una tercera orquesta, que es la orquesta que llamamos sinfónica, que más del 50% ya son extranjeros. Si vamos a la orquesta Euskadi, es ya más del 70% extranjeros. Y en la Orquesta Bética de Sevilla, pues otro tanto. O sea que, por lo tanto, ni siquiera en el sistema clásico podemos decir que somos efectivos, no nos engañemos. Y lo digo con muchísima pena, pero es así. Los trabajos más rentables o mejor remunerados están en manos de un número reducido de profesionales. Y las relaciones de los músicos con las empresas, sean discográficas o simplemente relacionadas con el mundo del espectáculo, se rigen por una especie de capitalismo salvaje que deja en precario a buena parte de la profesión, tal como nos comenta el trompetista Millán Gómez. Lógicamente hay músicos que ganan mucho dinero también en Madrid, pero eso es una cosa que tienen cogido entre
pues entre unos 30 o 40 músicos, y eso sí ganan dinero, porque hacen todo. Hacen televisiones, hacen grabaciones, hacen todo y eso sí. Pero luego hay los músicos que son muy profesionales, que están trabajando desde las 7 de la tarde hasta las 3:30 de la mañana, ganando 3.000 pesetas. Eso también hay aquí en Madrid, muchos músicos ganan. Y algunos no les pagan ni la seguridad social, cuidado, ni días de descanso tampoco. Por otra parte, las salas de fiestas, lugar de trabajo habitual hasta hace poco para gran cantidad de músicos, han disminuido drásticamente en número ante el empuje de la música enlatada o la pasión por el juego. Escuchemos la muy autorizada opinión de César Ausejo. El músico profesional actualmente, digamos que está atravesando, pues se podría afirmar que una grave crisis. A partir de que salieron los bingos, pues muchas salas cambiaron su rumbo comercial, cerraron como sala y pusieron como bingo, y eso quitó pues casi el 50% de lo que era los centros de trabajo para el músico profesional. Bien, esto es todo por el momento. Lamento que la premura de tiempo nos impida ahora establecer un turno de preguntas, pero me imagino que estarán ustedes tan hambrientos como yo. En la sesión de la tarde concluiré mi exposición y entonces sí tendremos tiempo de intercambiar opiniones. Contaremos además con la presencia de 2 destacados músicos que nos servirá para aclarar nuestras dudas. Gracias por su paciencia y hasta la tarde. Los músicos hoy en día os habéis enrollado mucho con todo esto de la música sintética y los aparatos electrónicos y todo esto, ¿no? Cuéntame cómo conseguís sacar sonidos de todo esto. Pues conseguimos con mucha paciencia, con mucho estudio, la verdad, porque cada día los manuales del usuario son más espesos. Y bueno, la verdad es que nos enrollamos de 1000 formas diferentes, desde que Stockhausen y Moog empezaron a investigar sobre la electrónica. La verdad es que la electrónica se ha apoderado de la música. Oye, ¿y no puede ocurrir que tanto chisme, tanto electrónica y tanto aparato desvirtúe lo que es el espíritu musical? No, el espíritu musical la verdad es que no se puede desvirtuar porque el que realmente hace la música es el ser humano. Entonces, yo pienso que cualquier instrumento nuevo que llegue tanto en la última tecnología digital o cualquier instrumento primitivo puede servir dentro de... De hecho, de alguna manera, se están reproduciendo sonidos naturales en aparatos de esta calidad, de este tipo, ¿no? Es que se regraba musicalmente los sonidos naturales y se utilizan en cualquier grabación, desde las últimas novedades hasta más o menos la gente que está trabajando en las cuevas más recónditas de la ciudad. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Esta tarde tenemos con nosotros a 2 importantes personalidades del mundo de la música ligera. Juan Carlos Calderón, conocido sobre todo como compositor, pero que también se dedica a la producción y a la dirección musical, y además en sus ratos libres, creo, a intérprete de jazz. Y Carlos Montero, también arreglista y compositor, pero más conocido quizá como intérprete y cantante de tangos. Recordarán que esta mañana nos extendíamos ya sobre el tema de las categorías funcionales y profesionales de los músicos.
Hablábamos entonces del origen autodidacta o académico de los mismos y sus diferentes trabajos en el campo de los arreglos o de la composición. Pues bien, otra de las categorías funcionales a las que podemos hacer referencia es la de los músicos de acompañamiento de cantantes, o también llamados intérpretes, solistas o melódicos. Tal y como está hoy en día el panorama de la música popular, donde prima el éxito comercial y la popularidad sobre cualquier valoración crítica, son los cantantes y los grupos promocionados por la industria quienes se llevan la fama y los aplausos. Ellos dan la cara y a cambio logran que su nombre figure en las listas de éxitos y aparezca en los medios de comunicación. Pero esto sería imposible sin el concurso profesional de músicos e instrumentistas que les prestan, por así decirlo, sus conocimientos y experiencia. Una buena parte de estos músicos desarrolla también una faceta personal, componiendo y en ocasiones editando sus propias músicas, aun cuando no gocen normalmente del mismo éxito que los cantantes a quienes acompañan. Oigamos, por ejemplo, la opinión al respecto del bajista Billy Villegas. Hombre, es importante creerte lo que estás haciendo. Entonces, si estás acompañando a un cantante, aunque muchas veces se da el caso que la música no te atrae, como te puede atraer tus propias creaciones, pues es importante que te guste, pero si no es así, pues hacerlo profesionalmente lo mejor que puedas. No hay duda de que el trabajo de los músicos es esencial para obtener el producto final que se ofrece al público. Una tarea a menudo oscura y poco apreciada que en el campo de los arreglos experimenta diferentes valoraciones por parte de los propios músicos. Escuchemos lo que a este respecto nos cuentan Manuel Gas y Ángel Muñoz Alonso, reverendo, ambos pianistas, compositores y arreglistas. Pues una canción es una melodía, una idea. Entonces, un arreglador tiene que coger esa idea del autor y transformarla en la idea total. Entonces, un arreglador es como un compositor, porque en una canción, en un arreglo, tanto la introducción como el ritmo que se escoge, como la instrumentación y como todo, pues es muy importante. O sea que yo le doy al trabajo de arreglador la misma importancia que al compositor. Las canciones sin arreglo seguirían siendo canciones. El arreglo muchas de las veces adorna, siguiendo el curso de la moda, pero vamos, de una canción sería un 10%. Yo creo que la canción va de por sí sola, si la canción es buena. Hoy que la tecnología se ha incorporado ya a la mayor parte de las profesiones, no podía esperarse otra cosa en el caso de la música. El avance tecnológico en los instrumentos musicales ha venido a facilitar el trabajo del músico, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes. No obstante, también ha impuesto la necesidad de adquirir una costosa infraestructura para mantenerse en activo en un mundillo altamente competitivo, ya sea en materiales como equipos de megafonía y luces, o bien en instrumentos propiamente dichos. Veamos la opinión sobre la incidencia del tema en su trabajo de Millán Gómez, trompeta. Hoy una orquesta, por ejemplo, una orquesta que está constituida, pues si quiere hacer un bolo por ahí, tiene que llevar un equipo pues de 10 o 12 millones en adelante, si quiere funcionar un poco, y eso es mucho dinero.
Como datos para la reflexión, permítanme, siguiendo la moda y sin la menor pretensión científica, ofrecerles algunos datos porcentuales. Todos ellos han sido extraídos del anuario La Guía de la Música correspondiente al año 1989. Y es posible que tan solo representen a un sector razonablemente afortunado de la profesión. No olvidemos que gran parte de los músicos pertenecen a la llamada economía sumergida y por tanto resulta extremadamente difícil obtener datos exhaustivos sobre ellos o sobre la música en general. De un total de 1.394 ofertas correspondientes a los diferentes estilos musicales que se hacen en la citada guía, en una progresión que se remonta a casi una década a raíz de la segunda explosión de la industria discográfica, los músicos que se dedican al pop rock representan un 29,98% del total. Las orquestas de baile, un 26,54%. Los intérpretes solistas, a los que también acompañan músicos, un 26,16%. El folk, rumberos, salseros, regionales y varios, un 6,45%. El jazz y la vanguardia, un 5,88%. Y, ¡oh, sorpresa!, los grupos rocieros y de sevillanas ocupan un honroso último lugar con un porcentaje nada despreciable, del 4,94%. No obstante, no debemos preocuparnos. Estos porcentajes no testimonian en realidad más que la presencia o ausencia de determinados nombres en un papel impreso. A falta de más y mejores datos, resulta difícil trazar un retrato fiable de la profesión. Aunque pueda parecer que son muchas las posibilidades de trabajo que hoy se abren ante los músicos, esta profesión no ha perdido un cierto regusto de inseguridad y aventura. Escuchemos las palabras de José Luis Medrano, trompetista. Segura y estable depende de las circunstancias de cada uno a nivel personal, porque hay músicos, por ejemplo, funcionarios, sea en una orquesta sinfónica o sea en cualquier otro estamento, que bueno, eso tiene de estabilidad como cualquier otro funcionario. Aventura, pues sí, tiene también un poco de aventura, evidentemente, sobre todo los músicos que no somos funcionarios, a los que me he referido antes, pues que sí, es una especie de lucha constante por mantenerte, por tener una estabilidad económica y un nivel profesional adecuado, que es lo que te hace, pues en un momento dado, pues tener que viajar, tener que estar constantemente de un sitio para otro, y evidentemente ahí entra un factor de aventura que es inevitable. Cuando un músico sube a cualquier escenario, el público que le escucha es consciente de la magia que pueda desprenderse de su música, pero solo puede valorar vagamente, en el mejor de los casos, los esfuerzos que exige una profesión nada fácil. Años de estudio y aprendizaje, horas y más horas de ensayo para poner a punto las canciones o músicas que se van a interpretar, a menudo en condiciones que espantarían a muchos de nuestros contertulios, largos y frecuentes viajes de un sitio para otro, en fin, un ingente caudal de trabajo acumulado que sobrepasa con mucho el tiempo real en el que la música se interpreta y disfruta. Muchas gracias. Y ahora creo que es el momento de abrir un turno de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, creo que nuestros invitados muy amablemente estarán dispuestos a resolvérsela sometiéndose a un simpático tercer grado. Señor Montero, ¿el trabajo del productor es artesanal o artístico? Bueno, evidentemente la diferencia que hay entre artesano y artista, ese límite es un límite difícil de determinar. Habría que hablar de temas muy puntuales entonces para decidir si es un artesano o un artista. Yo creo que eso es la respuesta más sencilla que se me ocurre en este momento. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira.
vive la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Señor Calderón, por favor, usted que en esto de la música lo ha hecho prácticamente todo, arreglista, intérprete, productor, compositor de canciones para otra gente, ¿cuál de estas cosas cree que es más importante en su obra? ¿Cómo valora cada una de ellas? Y por otra parte, ¿cuál le gustaría a usted que se valorara más? Yo empecé siendo intérprete solamente. Después me pidieron los primeros arreglos, me dediqué a arreglador, de eso vivía. Después ya a la composición, a los arreglos y a la producción. Después, que es lo que yo quisiera y para siempre, ser compositor, únicamente compositor, que es lo mío. As I heard an echo from the past softly say, come back, won't you stay? Eres tú como el fuego de mi hoguera. Eres tú el trigo de mi paz. Yo quería saber cuál es el grado de competencia que hay actualmente entre los músicos y si eso depende de la formación musical que los propios músicos han recibido. Bueno, evidentemente, cuando una persona va a estudiar, pues tiene una base sólida, que a lo mejor luego no sirve para nada, pero evidentemente sí hay una base, hay algo, lo que él lleva adentro. Entonces, el grado de competencia también es un poco indefinido, porque hay gente que a lo mejor no tiene una base sólida, pero tiene una gran musicalidad encima, y por contra gente que tiene una fuerte base, a lo mejor no tienen una gran sensibilidad o una gran musicalidad. Aquel lucero azul, de tu boca la flor, se levantó por el amanecer. Donde se muere el mar de mis ojos, te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Quisiera conocer su opinión sobre el modo en que las casas discográficas condicionan la producción musical. Bueno, las casas de discos siempre han intentado intervenir en los presupuestos, en el repertorio. Yo antes les hacía más caso. Ahora les digo que sí, pero después hacemos un frente común, el artista y yo. Y gracias a Dios, como el artista últimamente suele ser un artista internacional y muy fuerte, pues hacemos la producción como nos da la gana a nosotros. Pero te dejé marchar. Las olas no te traerán aquí, pero yo te esperaré en la orilla, aunque tú no volverás jamás. O sea que la gala de ayer, que bien. Muy bien, ya ves cómo estoy de resplandeciente. Tú siempre estás resplandeciente. Por el nombre solo no me llega. No sé. Oye, y es curioso, siempre he sentido como eso, una curiosidad, ¿no? Por preguntarte cómo vive una mujer, un artista, en tu caso, todo este mundo del espectáculo, que es un mundo esencialmente de hombres, ¿no? Pues lo vivo muy bien.
ahí peleando, luchando, intentando que el sexo no prime sobre las demás cosas y que lo que verdaderamente interesa sea lo esencial, la parte musical, la parte de la letra, la parte de la imagen si se quiere, pero ya está. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero. Y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo. Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo. ¿Y tu relación con los músicos que tocan contigo, que te acompañan, cómo es? ¿Es verdad que los músicos son una raza tan disipada, tan bohemia, tan desordenada? ¿Son tan golfos como se dice? Yo creo que somos algo golfos. Pero también, aunque resulte contradictorio, también sabemos que tenemos que parar en un momento dado, cortar el vicio o los vicios, según sea el vicioso, y ponernos a la tarea, porque no es nada fácil y el que está en carretera, el que va a un escenario con una cierta asiduidad, que se sube en él con relativa frecuencia, sabe que hay que estar en buena forma, porque si no una noche puedes aguantar, pero a la 10ª te tienen que recoger los de la ambulancia y a lo mejor hasta meterte en un depósito. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel no